A ver, pensemos en una de las historias más potentes y conocidas de la humanidad, la de una inundación gigantesca que lo arrasa todo. Se ha contado por miles de años, en un montón de culturas. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió realmente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese misterio. Y aquí va la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. La historia de Noé y su arca es famosísima, claro. Pero, ¿fue la primera? ¿Es una historia 100% original? Ojo, porque la respuesta puede que nos haga ver algunos de los relatos más importantes de nuestra civilización con otros ojos. Para resolver el enigma vamos a hacer algo sencillo, poner dos historias cara a cara. Por un lado el relato bíblico que casi todos conocemos, y por el otro una historia muchísimo más antigua, que nació allá en Mesopotamia, en la mismísima cuna de la civilización. Y aquí los tenemos. A la izquierda, el Génesis con la historia de Noé. A la derecha, la epopeya de Gilgamesh. Y aquí viene lo bueno. Este poema es siglos, pero siglos más antiguo que el relato bíblico. Y lo más impactante es que ya contaba una historia de un diluvio universal mucho antes de que se escribiera la historia de Noé. Ok, para entender bien todo el panorama, vamos a empezar por el principio, o sea, por la historia más vieja. Así que conozcamos a Utnapishtim, que es como el Noé de la epopeya de Gilgamesh. Su historia va a sentar las bases de todo lo que vamos a ver. Y uno se pregunta, ¿cómo se entera Utnapishtim de que se viene el fin del mundo? Pues no es una voz que baja del cielo. Resulta que los dioses habían hecho un pacto secreto para destruir a la humanidad. Pero siempre hay uno que rompe las reglas, ¿no? El dios Ea, para no violar el juramento, le susurra la advertencia a través de las paredes de su casa. Una jugada bastante astuta. La misión que le dan a Utnapishtim, bueno, seguro que le suena familiar. Tenía que construir un barco enorme. Pero no solo para él y su familia, ¿eh? También tenía que subir a artesanos y, escuchen esto, la semilla de todos los seres vivos. El objetivo era clarísimo, preservar la vida para poder empezar de... Y entonces se desata la tormenta. Fue un cataclismo total. Durante 6 días y 6 noches, el mundo fue azotado con una furia tal que el poema dice que toda la humanidad se había vuelto arcilla. ¡Qué imagen! Es la destrucción absoluta, sin más. Cuando la tormenta por fin se calma, el barco de Utnapishtim queda atascado en la cima del monte Nisir. Ahí se queda quieto por otros 6 días, esperando que bajen las aguas. Y al 7º día llega el momento de la verdad. ¿Hay algún lugar seco allá afuera? ¿Se puede salir? Y aquí viene uno de los detalles más alucinantes. Para saber si ya era seguro desembarcar, Utnapishtim usa un método muy particular. Empieza a soltar aves. Primero, una paloma, que vuelve. Luego, una golondrina, que también regresa. Y finalmente, un cuervo. El cuervo no volvió, y esa fue la señal de que había encontrado tierra firme para posarse. Ya en tierra firme, lo primero que hace Utnapishtim es agradecer. Construye un altar y ofrece un sacrificio. Y la descripción que hace el poema es increíblemente gráfica. Los dioses, que llevaban tiempo sin recibir ofrendas de los humanos, estaban hambrientos y bajan juntándose como moscas alrededor del humo. Muy bien. Con la historia de Utnapishtim fresca en la mente, ahora sí, vamos al centro de todo esto. Es el momento de la comparación directa, de poner los dos relatos uno junto al otro y prepararnos para las sorpresas. Miren esta tabla. La estructura de las dos historias es básicamente la misma. En ambas, un ser divino le avisa a un hombre justo. En ambas, se le ordena construir un barco gigante para salvar a su familia y a los animales. El barco termina en una montaña. Se usan aves para ver si ya bajó el agua, y al final se hace un sacrificio. Son demasiadas coincidencias como para pensar que es casualidad. Y si nos clavamos en la escena de las aves, la cosa es todavía más evidente. Sí, los detalles cambian un poquito, el orden de las aves no es idéntico, pero el concepto, la idea de usar una secuencia de aves para sondear el terreno, es exactamente la misma. Este tipo de detalle tan específico es una de las pruebas más fuertes de que las dos historias están conectadas. Todo esto nos regresa a la pregunta inicial. Con todas estas pruebas sobre la mesa, ¿cómo interpretamos la conexión? ¿Estamos viendo el primer gran plagio de la historia? A ver, la respuesta más fácil sería decir, sí, claro, es una copia. Pero la realidad es mucho más compleja y la verdad mucho más interesante. Y es que nuestra idea moderna de plagio no aplica para nada al mundo antiguo. En la antigüedad,
No existía el copyright. Las historias importantes no le pertenecían a nadie. Eran, por así decirlo, patrimonio de todos. Se consideraba normal, e incluso un honor, tomar una gran historia y adaptarla, contarla de nuevo para tu propia gente, dándole un nuevo significado cultural o religioso. Los expertos llaman a este fenómeno difusión cultural. Es simple, las historias viajan. El mito del diluvio era súper popular en Mesopotamia por miles de años. Los antiguos hebreos, al estar en contacto con esas culturas, obviamente lo conocían. Lo que hicieron fue tomar esa narrativa y reinterpretarla a la luz de su propia fe. Y esa es la gran diferencia. Transformaron una historia de dioses caprichosos en un relato sobre un solo dios con un propósito moral. Entonces, ¿por qué importa todo esto? ¿Qué nos enseña esta conexión, más allá de ser un dato curioso de la historia? Lejos de quitarle valor a la historia de Noé, entender esto la enriquece muchísimo. Nos muestra que no es un relato aislado, sino que es parte de una conversación humana mucho más grande y antigua sobre nuestra relación con lo divino, sobre la destrucción y, sobre todo, sobre la esperanza de un nuevo comienzo. Ok, en resumen. 1. La historia mesopotámica del diluvio es mucho más antigua. 2. Los parecidos son tantos que no pueden ser casualidad. 3. No es plagio, es transmisión cultural. Y 4. Lo más importante, ambas historias, a su manera, intentan responder las mismas grandes preguntas sobre la existencia humana. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si una historia tan fundamental como la del diluvio tiene estas raíces compartidas, ¿cuántas otras de nuestras narrativas esenciales no serán también parte de un tapiz cultural mucho más antiguo y complejo de lo que nos imaginemos? La historia, al parecer, siempre guarda más capas por descubrir.